todos, soy la maestra Griselda y en estos minutos les estaré presentando el tema de finanzas públicas y la política económica de la materia de finanzas públicas. Primero que nada, vamos a conocer un poquito sobre los objetivos de este tema, que es reflexionar de manera analítica sobre la distribución de todo el recurso que obtenemos en el país en los sectores existentes. Conocer estos conceptos clave de la política económica y de los aspectos promotores del desarrollo y poder identificar las leyes que conforman o forman la base del paquete económico de nuestro país. Y por último, poder optimizar o conocer el óptimo uso de los recursos que se destinan hacia el desarrollo social y poder gestionarlos. Dentro de este tema vamos a resaltar algunas competencias que estaremos fortaleciendo. Entre ellas están las genéricas, que es el manejo de las TICs, poder trabajar en equipo, realizar algunas investigaciones y poder expresarnos de manera oral y escrita. Las competencias disciplinares son básicamente conocer estos conceptos técnicos, algunas teorías, los antecedentes de reformas y reformas de las finanzas públicas, el manejo de estas plataformas que nos proporcionan esta información relevante y el proceso del paquete económico y por último, pues no olvidar el marco normativo de las finanzas públicas que rige todo estas actividades. Un poquito sobre las finanzas públicas. Si alguien no ha escuchado sobre este concepto, es un concepto que lo vemos de día a día o lo interactuamos, pero nunca escuchamos tal cual hablar directamente sobre él o no es algo muy cotidiano. Sin embargo, las actividades que realizamos dentro de este tema es el pago de los impuestos, que lo realizamos todos. Los impuestos desde cualquier actividad legal que realizamos como ciudadanos son responsabilidad de los ciudadanos formar parte del desarrollo de nuestro país. Otro tema es las cuestiones económicas del país que tenemos en el país. Esto quiere decir que el país tiene productividad y cuando hay mayor productividad quiere decir que hay mayor recabación de impuestos y quiere decir que hay un poco más de proyectos, más de financiamiento en algunas actividades, en algunos programas, mayor construcción de escuelas o hay muchas actividades que pueden o proyectos que pueden surgir de. Entonces son temas meramente económicos que contribuyen a la economía del país. Y por último, debemos de recabar la importancia de lo que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que más que nada es la que se encarga de realizar todas estas actividades importantes de la recabación de impuestos que acabamos de mencionar. Dentro de las actividades primordiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se establecen en 4 divisiones, que primero es pues, recabar los ingresos o la recaudación pública, eh, conocer y analizar el gasto público, realizar los pagos de la deuda pública o realizar préstamos que aumenten la deuda pública y tratar de mantener unas soluciones o innovación sobre los problemas fiscales que llegan a surgir. La relación de esto, de las finanzas públicas, es con la administración pública muy estrechamente con su función, también su financiación, que como a todas estas actividades que realiza para poder recabar el recurso, la ética está debe de estar muy centrada porque estamos hablando meramente de cuestiones monetarias y la normatividad que rige a todas estas actividades. Esta materia o este tema de finanzas públicas está muy relacionada con la contaduría, el derecho, la psicología y economía, por solo mencionar algunos como los más relacionados, las disciplinas más relacionadas que otras. Bueno, pasamos a introducción un poquito sobre lo que se va a ver en este tema. Primero reconoceremos algunos conceptos básicos, que es pues saber quién es el Estado, qué es lo que realiza, las finanzas públicas, que son actividades del Estado
que como ya mencionamos, el actor principal en este caso, que se dedica a todo esto, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política económica, que va muy ligada dentro de las finanzas públicas, porque son estas cuestiones políticas o acciones que rigen al país en cuestiones económicas y obviamente que influyen dentro de las finanzas públicas, porque va a ser su forma de establecer los impuestos, ya sea de nuevos empleos, de nuevas empresas, todos deben de pagar impuestos y eso es cuando entra en la Secretaría en acción. El sistema fiscal, esto se basa en la recaudación de impuestos, cómo es que la Secretaría la va a llevar a cabo, la contabilidad para tener un registro, para tener el registro de todos los ingresos, egresos y activos que tiene el país. Y otra cuestión muy importante que va muy relacionada es el federalismo, ya que este ha establecido nuevas formas de distribución del ingreso y dentro de los tres niveles de gobierno. Entonces, son conceptos muy básicos que vamos a irlos integrando dentro del tema y poco a poco vamos a irlos identificando un poco más. Por otra parte, también identificaremos el marco normativo que primero que nada pues está nuestra Constitución, que es la que rige todo el Estado y de ahí derivan algunas leyes muy importantes. En la Constitución identificamos el artículo 73, que habla meramente de la distribución y del ingreso, de la recaudación fiscal. De esta derivan las siguientes leyes que también forman parte del funcionamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de toda esta coordinación fiscal, la contabilidad que se lleva dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la fiscalización y rendición de cuentas de todo este recurso que se llega a recaudar anualmente y dan forma a cómo es que el paquete económico del país funciona. También se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, que es establecido por cada presidente que está en el país y cada presidente tiene nuevas ideas, nuevos proyectos, entonces estos deben de estar integrados dentro de para que se puedan financiar y se pueda distribuir el recurso de manera óptima. El reglamento obviamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se establecen todas sus actividades y responsabilidades a realizar dentro de las finanzas públicas. Otro punto muy importante a reconocer es el papel del Estado. Todos sabemos que el Estado pues tiene diversas actividades, entre ellas dentro de la economía es no intervenir para modificar la economía que ya existe dentro del país. El único rol y papel del Estado o el más importante dentro de la economía es corregir estas fallas de mercado que llegan a surgir y mantener un equilibrio dentro del mismo. Tiene algunos instrumentos de intervención como son las políticas, los reglamentos, los programas que llegan a corregir dichas fallas que el mercado mismo no puede no puede lograr mantener un equilibrio. Entonces es muy importante el papel del Estado. Aparte de que debe de garantizar nuestros derechos y velar por ellos para que nosotros podamos tener como ciudadanos un desarrollo pleno dentro de, proveniéndonos obviamente algunos bienes y servicios que quizás el mercado no nos puede proporcionar o no llegan a estar a nuestro alcance. Entonces, esa es la intervención principal del Estado. Aquí ponemos un breve ejemplo sobre la empresa de Coca-Cola para ver más o menos cómo es que funciona esta cuestión de las finanzas públicas. Coca-Cola, como bien sabemos, es una empresa muy grande a nivel internacional y también está establecida en el país. Entonces, lo vemos en todas las tiendas y establecimientos de distribución y de producción. Entonces, esta empresa, al estar constituida y trabajando dentro de nuestro país, debe de pagar impuestos
sobre sus actividades. Entonces, esa es una forma en la que el Estado recaba impuestos y establece todo su cuestión, su paquete económico como parte de la recaudación de impuestos. También empresas como Coca-Cola llegan a hacer inversiones, a ver mayores empresas, mayores sucursales, y esto también pues favorece porque es una inversión donde aparte de que va a proporcionar más impuestos al gobierno, también va a proporcionar mayores empleos, número de empleos, y estos trabajadores también deben de pagar sus impuestos al formar parte de por parte de la productividad laboral del país. Entonces, esa es otra manera de poder recaudar esos impuestos. Y el recurso que obtienen estos empleados, también ellos al realizar ciertas compras a otras instituciones, a otras empresas como Coca-Cola o los mismos productos también deben de pagar el impuesto, que es en este caso sería el IVA. Entonces, cada actividad económica de transacción monetaria se retiene un porcentaje que es como la aportación de nosotros los ciudadanos y de las empresas, en este caso sería el sector privado, que recaudan o proporcionan su aportación hacia el país. El país con este recurso pues eh, mejora las carreteras para que las personas puedan tener acceso a estas empresas, a sus trabajos, proporciona programas como por ejemplo el cuidado de los niños para que los padres puedan seguir trabajando, y así sigue como un pequeño círculo, perdón, que, que proporciona todas estas actividades y para que las personas de nuestro país o los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, este nada más es un ejemplo de las miles de empresas que pueden existir en el país. Ok, ahora yo les pregunto a ustedes cómo consideran que puede influir la pandemia dentro de las finanzas públicas, porque este es un factor externo que surgió hace poco, no se contemplaba. Entonces, ¿cómo consideran que esta situación influye dentro de las finanzas públicas? Recuerden que todos tenemos diferentes experiencias y opiniones, entonces nada más poder respetar lo que los demás nos están comentando y retroalimentar entre nosotros mismos las experiencias de los demás y aprender de ellas. Las actividades a realizar pues es ahora definir, identificar los conceptos clave eh, que, 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 forman parte de las finanzas públicas, y también analizar algunos artículos más importantes del marco normativo. Ya vimos cuáles eran esas leyes más relevantes. Ahora vamos a analizar ya a profundidad cuáles son esos conceptos, perdón, esos artículos que forman parte esencial o que debemos de contemplar para la construcción del paquete económico y dentro de las finanzas públicas. Y por último, identificar las instituciones públicas más relevantes con las que se relacionan las finanzas públicas, como puede ser en este caso fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podríamos decir que también es la Secretaría de Economía, o la Cámara de Diputados, que son parte fundamental y a lo largo del tiempo pues vamos a ir identificando un poquito más instituciones y poder definir cuál es su función dentro de las finanzas públicas. Esta, por último, les proporciona pues la bibliografía a consultar para poder realizar estas actividades, y esto sería todo como parte introductoria de la materia. Muchas gracias.